necesario entender esto. ¿Por qué? Porque si no entendemos esto de raíz, el problema va a ser que vamos a tomar el estudio como para adquirir conocimiento, lo cual no es malo, pero no es el objetivo. O sea, no se tiene fruto para Dios cuando yo estudio la Biblia solo para conocerla. Pero si yo estudio la Biblia para poder alcanzar a otros, eso sí tiene mucha importancia, ese es el objetivo de la Escritura. Entonces cuando Jesús le enseñó a los discípulos, dijo, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Pero si usted continúa viviendo sin conocimiento de Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pecar, porque el pecado es por la ignorancia de la palabra. Entonces va a volver a ser usted un pecador aún en una iglesia. O sea, por eso la Escritura es la que te transforma y la transformación es la que te prepara y la que te lleva a la semejanza de Jesucristo. Entonces es importante entender el estudio de la palabra del Señor, porque muchas personas estudian la Biblia solo para conocer, y eso trae beneficios, sí, porque ya la persona no es un ignorante de la palabra, pero se han fijado que hay personas que conocen la Biblia para contender, para atacar, para decirle a los demás, yo sé la Biblia, yo la conozco, a mí no me vas a engañar, para ser prepotentes, ¿verdad? Pero en realidad Jesús nunca dejó su santa palabra para eso. Jesús dejó la palabra para que nosotros fuéramos salvos y para que guiáramos a la salvación a muchos más. Ese es el objetivo. Por eso es que le llamamos, diga conmigo, academia de obreros. Diga conmigo, de obreros. Entonces, ese es el objetivo. Si usted estudia la palabra del Señor, se empapa de la palabra del Señor, usted va a ser un obrero del cual usted no va a tener nada que avergonzarse, porque va a usar bien la palabra de verdad, lo que dice el apóstol Pablo. La clase que tenemos el día de hoy le hemos titulado Odres Nuevos. Diga conmigo, odres nuevos. Cuando estudiamos la Escritura, nos vamos a dar cuenta que Jesús usó parábolas, usó figuras para podernos enseñar la palabra del Señor. Y esta primera lección es una palabra que te va a enseñar cómo poder permanecer en Dios sin perder la bendición. Para mí el odre nuevo no solamente te enseña cómo ser transformado en el presente, sino cómo irte transformando mientras los años pasen. Hay muchas personas que aceptan a Jesucristo y viven muy feliz los primeros meses. Ellos le llaman, o se le llama, el primer amor, pero lo pierden. Pierden el primer amor, pierden la primera pasión, se olvidan de Dios y se van alejando poco a poco, pero se quedan en las iglesias. Se quedan en las iglesias, pero ya no sienten pasión por Dios, ya no sienten pasión por las personas. Si fallan, ya no sienten deseos de pedir perdón. O sea, se van quedando, y ellos se vuelven en odres viejos. Entonces, el odre es en sí un recipiente que se hace de cuero. Entonces usted ve cuando el cuero se expone al sol y no se hidrata, se endurece, se hace tieso y luego se rompe. Entonces el odre es una representación de aquella persona que se hace viejo en un lugar, en una posición, y no evoluciona. Entonces este odre aquí está nuevo, se le echa aceite, se le echa vino. Lo usaban los beduinos, los antiguos, porque cuando ellos salían al desierto llevaban el odre, y en el odre llevaban el contenido, por ejemplo, agua, vino, o llevaban aceite. Entonces, ¿qué pasa con un odre cuando ya está viejo? ¿Qué es lo que ellos hacían para que el odre no se les rompiera? Lo bañaban con aceite, porque el aceite lo volvía flexible. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vivimos en el Evangelio y no los estamos renovando constantemente, nosotros nos volvemos insensibles a la verdad. Por ejemplo, yo he salido con hombres de Dios a ministrar a otros lugares, y yo me he dado cuenta que hay un hombre de Dios que viene, que está ahí, y hay gente que a un líder
se salen del culto, andan comiendo cosas allá afuera, van a beber una soda, no le ponen importancia a la impartición. Entonces esos son odres viejos, porque ya no tienen expectativa. Entonces es importante aprender a renovarse. Diga conmigo, renovarse. Nadie te va a renovar a ti, sino tú mismo. Entonces yo quiero que veamos 6 verdades importantes el día de hoy. Número 1, nuestra vida tiene que estar dispuesta a ser renovada. Usted sabe, cuando aceptamos a Cristo veníamos del mundo, del pecado, de la maldad, y fue un proceso que Dios hizo en nuestra vida de renovarnos, de cambiarnos, cosa que a nosotros no nos costó. Nada más recibimos a Cristo, nos impartieron la bendición y comenzamos nosotros a ver las cosas diferentes. Pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo y llegas a un momento donde necesitas como un update, como ustedes saben los teléfonos smart, ¿verdad? Que hay que hacerles un update para poderlo poner al día, para poderle sacar mejor provecho. Entonces un cristiano con años en el evangelio, sin renovación constante, se vuelve, perdone las expresiones, pero se vuelven mañosos, tramposos, mentirosos, evasivos, irresponsables. Y eso hay que darle un update, o sea que hay que renovarlo. Uno tiene que saber cuando ya no está caminando bien, de acuerdo a los principios de la palabra. Con el tiempo, como que se va enfriando la vida. Entonces es importante renovarse. Diga conmigo, renovarse. Número 2, una visión no va a poder correr con personas que no quieran cambiar. Hay personas que te dicen, mira, yo así soy y así voy a ser toda la vida. Si no hay cambios, no vas a ver cosas nuevas en tu vida. Si tú haces lo mismo toda la vida, los resultados van a ser los mismos. Tú no puedes ver resultados en tu vida espiritual si no haces cambios en la búsqueda de Dios. O sea, si vos todo lo que haces un día lo volvés a hacer el siguiente día, el mismo resultado vas a tener al final de la tarde, el mismo. O sea, es como que usted diga voy a ganar más dinero si no se cambia de trabajo o no busca un aumento. Entonces usted tiene que saber que para que haya más ingresos tiene que buscar nuevas entradas. Entonces para eso tiene que hacer cosas nuevas. Lo mismo es en la vida de la fe. Usted no puede crecer espiritualmente haciendo las mismas cosas toda la vida. Ahora, los momentos de crecer vienen porque Dios nos da oportunidades. Pero cuando la mente no es renovada, la mente no acepta lo nuevo y ahí es donde no podemos crecer. Porque la mente ya está adaptada a lo viejo. Y usted va a ver en esta enseñanza cómo Jesús hizo para cambiar a sus discípulos y por qué muchos que estuvieron en el mismo tiempo, fueron contemporáneos a los discípulos, no quisieron ser cambiados. O sea, no porque eran malvados, malos y asesinos, sencillamente porque no quisieron lo nuevo. Entonces, el odre en sí representa tu mentalidad. Si tú no estás abierto y no permites que algo cambie, no va a cambiar en tu vida. O yo no puedo creer por ti. 2 cosas que Dios no va a hacer: aquello que ya hizo y aquello que te dijo que tú lo hagas. Jamás Dios va a hacer lo que ya hizo. Él ya lo hizo. Por ejemplo, diga conmigo, fuisteis sanados. ¿Cómo dice la Biblia? Fuisteis. No dice será sanado. O sea, no dice fuisteis, está en un pasado. Dice por su llaga fuimos curados. Entonces Él ya lo sanó. Entonces, ¿por qué yo no sano entonces si Él ya me sanó? Porque yo no voy a sanar cuando Él venga a sanarme. Él ya vino a sanarme. Él no lo va a volver a hacer, ya lo hizo. ¿Cuándo es que yo voy a sanar? Cuando yo crea que Él ya lo hizo. Necesita mi fe. Cuando yo comience a creer, entonces voy a comenzar a recibir el milagro. Él no va a poder creer por mí, ni lo va a volver a hacer porque ya lo hizo. Entonces, esa es la mentalidad. Cuando nosotros tenemos una mente a la luz de la Escritura, la vida se nos hace más fácil. Pero a veces dice, Señor, sáname. Y Él te dice, pero yo ya te sané, ya fui a la cruz por ti. Lo que yo quiero es que tú creas para que tú recibas el milagro. Hay cosas que están enclausuladas y ya están hechas. Pero necesitas tú creer para que se efectúe en tu vida. Es importante. Número 4, tu pasado no es una excusa porque el Señor te hace una nueva criatura. Usted no puede decir yo no puedo cambiar por mi pasado. Entonces si usted está agarrado del pasado, usted no puede cambiar porque usted está atada a las ideas del pasado.
Pero eso no solamente es una excusa. ¿Por qué es razón? Porque la Biblia dice que Cristo nos hizo nuevas criaturas. Entonces nosotros debemos de aceptar lo que Cristo hizo para no estar llorando por las cosas que nos pasaron. Número 5. Liderazgo es tener carácter para cambiar cada día. Diga conmigo, liderazgo, diga conmigo, liderazgo es tener carácter para cambiar cada día. ¿Cuántos creen que necesitamos cambiar cada día? Cada día usted tiene que cambiar, tiene que evolucionar, tiene que aceptar que hay cosas nuevas que aprender y eso lo hace que usted cambie. Por ejemplo, yo hace 20 años, yo no sabía, vamos a hablar de 20 años, yo no sabía mover el mouse de una computadora. ¿Por qué razón? Porque no existía una computadora en mi casa. Cuando sale el momento de la computadora, entonces yo compro computadora y comienzo a aprender computadora. ¿Cambió mi vida? Sí, cambió. Y muchas cosas cambiaron. Porque antes yo estudiaba con libros, 20 libros en el piso para estudiar un tema. Hoy abro 20 ventanas en la misma computadora y en un mismo lugar, tranquilito, y avanzo. ¿Qué hizo eso? Que lo que antes me costaba 10 horas de estudio, hoy en 2 horas lo puedo hacer. Me ahorró tiempo, pero yo tuve que hacerme un off day. ¿Qué le pasa a las personas que no quieren aprender computadora? ¿Es pecado? No es pecado, pero la vida de ellos se estancó ahí. No pudieron aceptar el cambio que los iba a hacer avanzar más rápido. Entonces es importante que cuando venga un cambio para el beneficio nuestro, nuestra mente esté abierta a captarlo, a recibirlo, porque eso nos hace crecer rápido. Hay personas que se quedaron 20 años atrás, porque la tecnología vino, pero ellos no la aceptaron. ¿Por qué? Porque ellos estaban acomodados a lo antiguo. Entonces es importante entender que la palabra de Dios es la misma, pero está en un constante cambio evolucionario. La palabra evoluciona, aunque es la misma. Evoluciona porque el contexto social es diferente, los tiempos son diferentes y la palabra se renueva en sí misma. La palabra es la misma, pero se renueva. Y nosotros somos transformados por la palabra. Entonces la palabra tiene poder transformador. Número 6, para ser una nueva criatura tenemos que romper con todo aquello que nos ata y dejar al Señor que nos transforme por medio de su palabra. Cuando usted llega a un momento y le dice, Señor, yo ya no quiero depender de mi opinión o de la opinión de los demás. Yo quiero estudiar tu palabra y quiero dejar que tu palabra me cambie. Si tu palabra lo dice, yo lo voy a creer. Aunque se me haga difícil creerlo, pero es mejor que se me haga difícil creerlo y creerlo, que no creerlo y la vida se me haga más difícil en sí. Porque nosotros a veces la salida está a la esquina, pero no queremos aceptar, no queremos aceptarlo. Y ese impasse que hay entre nosotros y la palabra es que nos hace que duren más. Por ejemplo, si usted está enojado con un hermano, usted no le vale orar, no le vale ayunar, no le vale nada. Usted lo que necesita es obedecer la palabra y pedir perdón. Y ahí se acabó todo. Ahora, lo que hay que tener es tomar una decisión basada en lo que dice la Escritura. El problema es cuando conocemos la Escritura, pero no tomamos decisiones de acuerdo a la Escritura, sino que nos sentamos en nuestra propia opinión. O peor todavía, no en la opinión nuestra, sino nos comportamos de acuerdo a sentimos. Entonces, tu sentimiento, tu opinión, ante la verdad, tiene que sucumbir. Tenés que creer a la verdad, aunque vaya en contra de tu opinión personal. Entonces hay personas que me han dicho a mi pastor, yo en eso que usted está haciendo, yo objeto, yo discrepo con usted, pero lo respeto. Entonces eso no funciona. ¿De qué me sirve a mí respetar a Dios si no lo obedezco? ¿De qué me sirve respetar a Dios si no es mi Señor? ¿De qué me sirve respetar a Dios si no es mi Salvador? Aquí la situación es que cambiemos y que tomemos la determinación que si Él es nuestro Señor, su palabra para nosotros es ley. No un libro para conocer, sino un libro como regla de conducta para vivir. Ahí viene el cambio. Número 7. Solo va a poder ser renovado el que quiera recibir lo que Cristo quiere derramar sobre su vida. Solamente ese va a poder ser renovado. No importa que usted se vaya, mire, usted y yo, nosotros los podemos ir a meter a la iglesia donde está el pastor más ungido del planeta. Nos podemos ir a la iglesia donde está el pastor más ungido del planeta. Si no tomamos decisiones para cambiar, no vamos a cambiar.
Las decisiones de cambio en mi vida son aquellas que le permiten a la palabra de Dios cambiarme, a Dios a través de su palabra. Dios ya dio su palabra, Dios no va a volver a dar otra palabra más. Ya el canon de la Biblia se cerró. Entonces lo que el Espíritu Santo hace es que nos guía la palabra y nos guía al arrepentimiento. Pero Cristo ya está sentado a la diestra del Padre, ya no va a hacer nada por tu salvación, ya lo hizo todo. Lo dejó sujeto a que tú lo creas y te transformes por esa verdad. Entonces cuando yo lo creo y me voy transformando a esa verdad me cambia la vida. Esa verdad la respalda quien la dijo, que es el Padre, que es Jesús. Entonces eso es lo que cambia en realidad mi vida. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17, lo está en la pantalla para que no lo busque y aceleramos. Segunda de Corintios 5 y 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, diga conmigo, está en Cristo. ¿Qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Diga conmigo, las cosas viejas pasaron. ¿Qué pasó con las cosas viejas? Pasaron. ¿Qué es lo que a ti te ata y te retrasa? Las cosas viejas, porque las cosas viejas quedan atrás. Pasaron, quiere decir que quedaron. Y el que se queda con las cosas viejas, ¿a dónde se queda? Atrás. Atrás. Entonces no es el diablo que retrasa a la gente, es la gente que no se renueva. Porque las cosas viejas pasaron. Todo lo pasado pasó. Tú no tienes nada que envidiar de un pasado, porque la fe siempre está extendida al futuro. Pues un día de esto yo les hablaba acerca de lo que es pensar y lo que es meditar. La mente pensante es aquella que piensa en lo que pasó, en la historia. Pero la mente que medita piensa en aquello que viene en la palabra. Y la palabra es profética. La palabra te alumbra en camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué? Y lumbrera en mi camino. Diga conmigo, la palabra de Dios, para mí, diga conmigo, para mí, es lámpara. Entonces tú no vas a ir en un camino oscuro con la lámpara alumbrando para atrás. Tú vas a ir a un camino oscuro con la lámpara alumbrando hacia adelante. Porque el camino que tú llevas es hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona está atada al pasado? Camina con la Biblia, pero con la luz para atrás, no para adelante. Por eso no puede ver futuro. Por eso siempre tiene una mirada retrospectiva. Siempre piensa en el pasado. Va con la frente adelante, pero con la mente al pasado. ¿Verdad? Entonces no pueden avanzar, porque el pensar en el pasado solo te retrasa, porque las cosas viejas que dice pasaron, están atrás, no podés volver atrás. El mañana te espera, querás o no querás. ¿Cuántos de ustedes saben que mañana va a amanecer? ¿Va a amanecer mañana, sí o no? ¿Los desafíos de mañana te esperan, sí o no? Entonces, ¿por qué vas a estar pensando en el pasado si mañana viene un día para ti? Por eso Jesús dijo, bástale a cada día su afán. Bástale a cada día, ¿qué? Su afán. Y usted está afanado por el pasado, entonces ¿qué va a hacer con el presente? Cuando la gente está afanada en un pasado, no puede hacer nada con el presente. Y si usted no puede hacer nada con el presente, ¿qué va a hacer con su futuro? El futuro es incierto. Tenemos que cambiar. Diga conmigo, tengo que cambiar. No solo el borrachito que está en la calle, no solo el hombre intelectual que no conoce a Cristo, que cree en otras cosas, tiene que cambiar. También nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estarnos renovando constantemente. Jesús no quiere hacer parches en tu vida. Él hace cosas nuevas. Diga conmigo, cosas nuevas. El odre se rompe, no crea que Jesús lo va a remendar. Jesús no hace parche. Jesús quiere hacerte nuevo. Dice, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. ¿Por qué? Porque el odre cuando se rompe ya no se puede remendar. Por esa razón es que el beduino, cuando el odre ya estaba duro, porque lo llevaba en el lomo y el sol le pegaba, lo que hacía es que se sentaba y le echaba aceite, para que el odre se volviera flexible y no se rompiera. Odre que se rompe no sirve. Por eso Jesús dijo, no puedo echar vino nuevo en odres viejos, porque tanto como el vino y el odre se perderán. Primero, el vino fermenta, el vino hace que el odre tiene que estar flexible para que estire, porque el vino fermenta. Ahora, si el odre ya está viejo y no está renovado, cuando el vino entre y el vino fermente, el odre se rompe y pasan dos cosas. Se pierde el odre y se derrama el vino, se pierde el vino.
Por eso Jesús dijo, yo no voy a hacer parche, o sea, yo no voy a remendar odres, yo voy a hacer nuevas criaturas. Y las nuevas criaturas tenemos espacio para poder creer en cosas nuevas. Usted nunca va a ver la mente de un niño como la mente suya. El niño siempre está queriendo aprender algo. Por eso es que usted ve que el niño ve ese hoyito, ese aule de corriente, él quiere meter cualquier cosa porque quiere saber qué hay adentro. Tiene una mente más imaginatoria que la nuestra. Pero cuando nosotros no nos estamos renovando, nuestra mente pierde el filo, pierde la luz y ya no podemos meditar. Solo estamos pensando en lo que nos pasó. Pero cuando nosotros nos convertimos a Cristo, por eso dice que somos, día conmigo, nueva criatura. Ahora, cuando usted piensa en una nueva criatura, ¿en qué piensa? Por eso yo le puse esa imagen ahí. Porque cuando la gente piensa en nueva criatura, está pensando en un bebecito de 2 meses, de 5 meses. No, nueva criatura es un hombre viejo con un alma libre para pensar, para soñar y para emprender cosas nuevas. Esa es nueva criatura, no importa la edad. Se puede renovar un anciano, se puede renovar un hombre de media edad, un joven, un adolescente y un juvenil. Se pueden, siempre y cuando le permitan al Señor Jesucristo entrar en su interior. Entonces, las ataduras no están en el cuerpo, las ataduras están en el alma y en el espíritu. En Mateo capítulo 2, verso 18 vemos los 3 tipos de discípulos. Discípulos no es en sí el fin, sino hacer buenos discípulos. O sea, discípulo es todo aquel que sigue a un maestro. Pero usted va a ver aquí 3 tipos de discípulos. Primer discípulo que ve en Mateo 2:28 es los discípulos de Juan. Segundo, los discípulos de los fariseos. Y tercero, los discípulos de Cristo. Habían 3 tipos de discípulos. Entonces llegaron los discípulos de Juan y le dijeron, maestro, ¿por qué nosotros, los discípulos de Juan y los de los fariseos, ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Nosotros ayunamos, ellos no lo hacen. Escucha esto. Los discípulos de Cristo no andaban ayunando. Los de Juan sí y los de los fariseos también ayunaban. Una vez dijo un fariseo, yo ayuno 3 veces a la semana. Doy los diezmos de todo, también diezmaban. Cosas que los discípulos no hacían por el momento. ¿Por qué un discípulo no podía diezmar? Porque andaba con Cristo donde quiera que no tenían un empleo. Porque un discípulo no podía ayunar porque no tenía el tiempo y Jesús andaba haciendo la obra. Ya Jesús había ayunado 40 días. Aunque más adelante en el capítulo 17 de Mateo les dice, vendrá tiempo cuando tienen que ayunar. Y este género no sale si no es con ayuno y oración. Entonces el ayuno se los pospuso. Vas a ver tú en el capítulo 10 del libro de Hechos, Pedro está ayunando y orando. ¿Sí? ¿Ves? En el capítulo 10 a un Ananías, también en el capítulo 9 a un discípulo llamado Ananías, ayunando. Sí, el ayuno es ejercido por los discípulos, pero en el momento los discípulos de Cristo no tenían ese tiempo, porque andaban acelerados, andaban haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando tu odre o el odre de las personas, la mente de las personas no se renueva, quieren vivir en los sistemas y cuando viene lo nuevo no lo entienden. En ese momento no entendieron a Cristo, porque le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué nosotros sí? ¿Y por qué los de los fariseos sí? ¿Y por qué los tuyos no? Van a venir evangélicos de otras iglesias que fueron formados a la manera de aquellos y les van a decir a usted, ¿y usted por qué no hace esto? ¿Y usted por qué no? Ese por qué es una cuestión que lo están cuestionando, es una pregunta de cuestionamiento. Usted tiene que estar preparado para explicarles por qué usted no lo hace, si es que es meritorio. Entonces, pero ¿qué pasa? Para las personas, cuando usted no hace algo, usted está en pecado muchas veces, porque ellos no entienden y no tienen el conocimiento que usted tiene. Cuando usted no tiene el conocimiento, cree, por ejemplo, una señora estaba renegando porque el teléfono no servía y era un iPhone nuevecito. Y yo le digo a la señora, no, mire, venga acá, traiga. No, es que mi hijo me lo mandó de Estados Unidos, pues así me dijo, esta cosa no sirve. ¿Cómo no? Está bueno, lo que pasa es que usted tiene que aprender a operarlo. Entonces le enseñé algunas cositas, porque ella no podía buscar en la agenda los números de teléfono, porque ella estaba, mejor el viejo, aquel no me costaba nada. Entonces estaba diciendo que el iPhone no servía, y el problema es que ella no entendía cómo operarlo. Mucha gente anda a la Biblia, pero no entiende la Biblia y la vida de ellos es difícil porque no entienden la Biblia. Una vez la entienden,
la vida se les hace más fácil. Por eso es que usted todo lo que ve que crea el hombre hace un manual operativo, un manual para formarlo, para armarlo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos nuestro manual, se llama la Biblia, la palabra de Dios. Diga conmigo, esta es la palabra de Dios, la que hace sabio al sencillo. La vida con sabiduría es más fácil, señores. Jesús llamó a sus discípulos para hacerlos pescadores de hombres. ¿Para qué los llamó el Señor? ¿Para hacerlos qué? En otras palabras, para hacerlos obreros. Los fariseos tenían una enseñanza para mantenerse en Jerusalén sin pecar, sin hacer ningún daño, pero no se mezclaban con nadie. Jesús vino con otra idea. Jesús fue el primero que comenzó a ser discípulos para hacerlos obreros. Pero él dijo, venid en pos de mí y yo los haré pescadores de alma. Lo que les dije al principio, ¿qué sentido tiene que ustedes vengan a una academia, escuchen una academia para que solo se queden con conocimiento? Así era la escuela farisea, pero Jesús no. Jesús les dijo, yo los he llamado para que sean pescadores de hombres. Cuando se fue, ¿qué les dijo? Vayan y hagan discípulos, cuyas cosas los fariseos no enseñaban, ni los de Juan tampoco. Entonces, ve, Jesús hizo para mandar a que ellos hicieran a otros. Entonces, la idea de Jesús era muy diferente. ¿Por qué el pastor aquí no se recoge la ofrenda como se recoge en mi iglesia? ¿Por qué aquí no se ora? Por ejemplo, a mí me ha llegado gente a la iglesia que me ha dicho que ya no va a ir a mi iglesia y yo les pregunto, ¿y por qué no quiere venir ya a la iglesia? No, porque la iglesia donde yo iba, hermano, con los cultos, nosotros íbamos al altar a orar media hora antes del culto y después venía el culto, la alabanza era de casi de una hora. Yo veo que aquí ustedes no oran en el altar antes de comenzar el culto, la alabanza solo es media hora o menos. Hermano, yo no estoy acostumbrada a eso. Entonces, puro odre viejo, porque así le enseñaron. Yo pregunto, ¿cuándo Jesús hizo un culto? Mira, aún pregúntese, ¿cuándo Jesús hizo un culto como el que hacemos nosotros? ¿Dónde está escrito? Como el que hago yo. Esto que estoy haciendo con ustedes, si lo hacía, les enseñaba, les impartía. Pero cultos como nosotros lo hacemos, con la liturgia que nosotros hacemos, usted no lo encuentra en la Biblia. No lo encuentra. Por los sistemas que tenemos que ubicarnos en un sistema, lo cual no es pecado. Pero yo no le puedo decir a alguien, el culto verdadero es el que yo hago, el culto verdadero es el que vos haces, porque en la Biblia no hay liturgia. Te da la oportunidad que tú lo hagas de la manera que tú creas prudente, siempre y cuando la doctrina tenga poder y tenga autoridad. Haga los resultados, pues, se vean los resultados, que la gente se sane y que la gente se salve. ¿Por qué aquí se ríen y allá no? Te van a preguntar, ¿por qué aquí no tarda el servicio o el culto como allá en mi iglesia? ¿Por qué aquí tiene que estar uno en una célula? ¿Por qué aquí tiene que estar uno en un D12, o sea, en un discipulado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allá no se hacía, pero aquí se hace. Entonces hay que aprender que nosotros tenemos que aprender a hacer cosas nuevas que para otros no es normal. Pero que eso no es pecado. Ni aquel está en pecado, ni nosotros estamos en pecado. Porque sencillamente allá no se hace, aquí se hace. Pero los resultados tienen que ser diferentes. Porque si alguien no está en un discipulado y alguien sí está, el resultado de esta persona es muy diferente. Porque el que está en el discipulado está aprendiendo, mientras que él no lo está haciendo. Jesús aún cuando oraba por la unción, no era tan como hoy, que te tiran el saco y tú callas allá y te escupen, te tiran cosas. Jesús no hacía eso. Jesús cuidaba tanto la humanidad de la persona. Cuando liberaba a un endemoniado le decía al demonio, mire lo que le decía. Calla, sal de él y no le hagas daño. Mira el cuidado que Jesús tenía cuando liberaba. Calla, sal de él y no le hagas daño. Y decía, y el demonio enmudeció, lo sacudió, pero no le hizo daño. Porque Satanás quiere hacer el daño a tu vida, a tu cuerpo, a tu salud. Pero mira a Jesús cómo liberaba. Jesús decía, calla, sal de él y no le hagas daño. Quiere decir que cuando vamos a hacer liberación, no vamos a maltratar a la persona, ni psicológicamente, ni tampoco físicamente. Quiero terminar acá. ¿Por qué la multitud seguía a Cristo? ¿Por qué? ¿Se ha puesto a pensar usted por qué a Cristo multitudes lo seguían y querían estar con él y le querían escuchar? Sencillamente porque Jesús tenía la respuesta a sus necesidades. O sea, la doctrina de Jesús era la respuesta a las necesidades de ellos. Ellos tenían hambre, les daba de comer. Estaban endemoniados, los liberaba. Estaban enfermos, los sanaba. No entendían, les aclaraba y entendían. Entonces la gente le quería seguir. Y tercero, y es importante esto,
Jesús en su doctrina nunca acusaba a nadie, al contrario, lo liberaba. Usted puede estar en los avivamientos más grandes del planeta. Si usted no decide cambiar, no hay bendición. Usted decide cambiar, comienza la bendición de Dios a caminar. Desde el momento que determinamos cambiar, desde ese momento comenzamos a ser bendecidos.